Ok, vamos a hacer este ejemplo extra que cambia un poquito la situación porque tienes que encontrar un cateto. Aquí ya no tienes que encontrar la hipotenusa. La vez pasada sumamos los dos catetos, ¿verdad? Los resultados, porque no había que hacer un despeje. O sea, la X quedó de un lado y los números de otro y los números quedaron sumándose. Entonces no había necesidad de pasar algo hacia la izquierda o hacia la derecha a restar. En este caso sí. Y lo mismo, ¿no? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto a la 2 más el otro cateto elevado al cuadrado. La hipotenusa en este ejercicio es 12, que esta va a ser la hipotenusa, y estos de acá van a ser catetos, el 4 y el x. Así que esto sería 12 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144. X al cuadrado queda ahí y 4 a la 2 es 16. Y aquí es donde viene el cambio. ¿Por qué razón? Porque vean, yo necesito dejar la X al cuadrado sola de alguno de los lados para poder sacar raíces, porque para poder sacar la raíz debe haber una letra al cuadrado de un lado del igual y del otro lado tiene que existir un número. Entonces, en este caso, este valor de 16 que está aquí sumando, yo lo paso hacia el otro lado a restar o hago la inversa, sería 144 menos 16 y de este lado queda el x al cuadrado. Y 44 le resto 16, ¿cuánto me daría? 128. 128 es igual a x al cuadrado. Bueno, ya ahora sí, tengo un x al cuadrado de uno de los lados de la igualdad y un 128 del otro lado. Quiere decir que x va a ser igual a la raíz de 128, a la raíz cuadrada. Y ya ahí pues la calculadora me puede colaborar con esto, que sería la raíz de 128, que nos va a dar que x es igual a 8 raíz cuadrada de 2. Y ahí encontramos el valor, en este caso, bueno, yo le puse x, pero era h, como quieran ponerlo. Ah, no, perdón, no era h, era, sí, sí, le habíamos puesto x, que era un cateto, ¿verdad? Y listo, ya tendríamos el valor de la x cuando es un cateto el que hay que encontrar y el pasado ejemplo era cuando era una hipotenusa. Son los únicos dos procedimientos que hay que hacer en este tipo de ejercicios cuando es un cateto o cuando es una hipotenusa. Cuando es una hipotenusa es de esta manera y cuando es un cateto es de esta otra manera. Ahí cuando hay un cateto ahí sí hay que hacer un despeje cuando hay que encontrarlo. ¿Ok? Entonces, continuamos con la segunda parte. Eh, la segunda parte dice, escriban el espacio correspondiente la cantidad de radianes por cada ángulo en grados. Bueno, lo que quiere decir esto es que hay que pasar estas operaciones que están en grados. Hay que pasar las radianes. Entonces, sencillamente es acordarse las fórmulas. Tomo los grados, los divido entre 180 y los multiplico por pi. Eso es todo lo que debemos hacer. Entonces, la calculadora acá nos va a colaborar muchísimo. Vamos a hacerlo más bien para allá. Entonces, voy a tomar el menos 352, lo voy a dividir entre 180 y lo voy a multiplicar por pi. Y esto me va a dar 88. Ser un poquito más pequeña. Y me va a dar menos 88 sobre 45 pi, que ese sería el resultado de menos 352 grados. Vamos con 90 grados. Bueno, lo mismo. Vamos a tomar el 90, lo vamos a dividir entre 180
y le vamos a multiplicar el resultado de eso por pi. Y nos da un medio de pi o pi medios, como quieran verlo, pi medios o, ¿verdad? O un medio de pi, que son lo mismo. Ok, ahí escribí la respuesta, es un medio de pi o, perdón, pi medios o un medio de pi, que prácticamente es escribir lo mismo. Un medio de pi o pi medios, ¿ok? Vamos con 270 grados. Entonces sería 270, lo voy a dividir entre 180 y lo voy a multiplicar por pi. Y eso me va a dar 3 medios de pi. ¿Ok? Y ya estaríamos pasando todos estos grados a radianes. Acá en esta tercera parte, eh, ahí pues hay una equivocación, dice que hay que pasar, no, mentira, sí, está bien, que hay que pasar los radianes a grados, a sus grados correspondientes, ¿ok? Y entonces vamos a pasarlo a grados. Entonces sería 5 pi medios. Bueno, la fórmula para pasar a grados es, tomo los radianes, los divido entre pi y los voy a multiplicar por 180. Es al revés la fórmula acá. Para cuando es la anterior era dividir entre 180 y multiplicar por pi. En esta es dividir entre pi, multiplicar por 180, o sea, lo inverso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con estas 5 pi medios, que lo vamos a calcular de esta manera. Yo os recomiendo en la calculadora incorporarlo de esta manera. 5 pi medios lo voy a dividir entre pi y eso lo voy a multiplicar por 180. Me dio 450 grados. 450 grados. Porque a veces meterlo como fracción de una fracción es más complejo, ¿verdad? Porque normalmente si usamos la fórmula, esto sería arriba a una fracción, que sería 5 pi medios, dividido entre pi y todo eso multiplicado por 180. Y ven que me da lo mismo, ¿verdad? Es un poquito más complejo que hacer esto. 5 pi medios lo divido entre pi. Es más, y si usted es muy osado, lo multiplica por 180 de una vez y listo. ¿Verdad? Viene siendo exactamente lo mismo hacerlo con la fracción. Recuerden que la fracción, la rayita de la fracción, significa que se está dividiendo. ¿Ok? Vamos a hacer este pi tercios. Entonces sería pi sobre 3 dividido entre pi multiplicado por 180. Y eso nos da 60. No olviden poner los grados, ¿verdad? El circulito de arriba de los grados, porque si no estaría incorrecto, no estaríamos diciendo que son grados. Y por último vamos con menos 3pi. Nada más meto menos 3pi. Lo voy a dividir entre pi y lo voy a multiplicar por 180. A lo cual esto pues me va a dar menos 540 pi. Y ahí estaríamos ya completando esta tercera tarea, que era la segunda y la tercera, pasar uno de grados a radianes y pasar de radianes a grados, ¿verdad? Entonces tendríamos ya listas esas tres partes. Vamos aquí. Muy bien. Este es el cuarto ejercicio de la práctica. Ya aquí ustedes deberían reconocer el teorema que debemos usar o el tema que debemos usar. Como en un inicio, cuando teníamos este problema, ¿verdad? Podíamos observar que nosotros teníamos dos lados y teníamos que encontrar el tercero, ¿verdad? El teorema a usar era Pitágoras, porque es el que me dan dos lados de un triángulo rectángulo y puedo encontrar el tercero. Pero en esta ocasión
que es este, ya no hay dos lados, sino que más bien me dan un lado y me piden el otro y me involucran un ángulo aparte del de 90 grados que me dice que es el ángulo rectángulo, el ángulo recto, perdón, que hace que el triángulo sea rectángulo. Entonces con esto ya ustedes pueden determinar que lo que deben usar ahí es trigonometría. No hay otro tema que les vaya a funcionar. ¿Verdad? Entonces, ya saquen el archivo de trigonometría, recordar que era sen, cos y tan, lo que yo les enseñé de Oscar, Arias, Heredia, hipotenusa, Heredia. Esto es sen, el cos y el tan en el mismo orden con que lo encuentran en la calculadora. Ven, sen, cos y tan. Entonces, nos quedan las tres fórmulas. Esto lo que significa es que el sen del ángulo va a ser una fracción, va a ser igual a arriba el opuesto y abajo la hipotenusa. Que el cos del ángulo va a ser arriba el adyacente y abajo la hipotenusa. Y que el tan del ángulo va a ser arriba el opuesto y abajo el adyacente. Lleguen, copien eso en el examen, ¿verdad? Y si se sienten más cómodos, pónganlo así. El sen del ángulo va a ser igual arriba al opuesto, abajo la hipotenusa. El cos del ángulo va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa y el tan del ángulo va a ser igual al opuesto arriba y abajo el adyacente. Para que cuando lleguen al examen fresquito lo apunten para que ya descarguen eso, ¿verdad? Y ya no tengan que aprenderse la fórmula o retenerla y utilicen esa capacidad cognitiva para poder generar un poco más de razonamiento, un poco más fresco. Entonces, el siguiente paso es etiquetar los lados. Los lados deben etiquetarse conforme a lo que es su posición. Con respecto al ángulo, el lado que esté al frente del mismo le vamos a llamar el lado opuesto, que de paso es el lado que me piden, ¿verdad? Este lado es el que piden encontrar. Y también tenemos este otro lado que va a ser el que se opone al ángulo recto. Y esa, desde que vimos Pitágoras, se llama la hipotenusa. Y por consecuencia, este de acá abajo, pues va a ser el adyacente. Lo que pasa con el adyacente es que es uno de los lados que ni lo piden ni lo dan, ¿verdad? O sea, es uno de los lados que no tiene vela en esta solución del ejercicio, así que prácticamente hay que eliminarlo. Y por eliminar adyacente, porque ni lo piden ni lo dan, yo estaría eliminando dos de las identidades trigonométricas. ¿Cuáles dos me involucran un adyacente? El cos y el tan. ¿Y por qué yo no puedo usar ni cos ni tan? Porque adyacente ya salió de la jugada, o sea, adyacente ya no tiene vela en esta solución. Y pues el único que me sobrevive y que me involucra las dos cosas que yo necesito, que es la hipotenusa, que es la que dan, y el opuesto, que es el que piden, como pueden observar, estas dos medidas son bastante importantes porque son una la piden y otra la dan. La única que involucra eso es el sen. Entonces vamos a poner que el sen del ángulo, ¿cuál ángulo estoy trabajando? El ángulo de 60 va a ser igual y esto lleva un orden y es importante que usted respete ese orden. Arriba en la fórmula va el opuesto, así que el opuesto en este caso específico del ejercicio es x y abajo va la hipotenusa, que en este caso va a ser 5 raíz de 3. Habían dos tipos de despeje, cuando la x queda arriba y cuando la x queda abajo. En este caso, cuando la x queda arriba, sencillamente yo voy a tomar este valor que está en el denominador, como él está dividiendo, lo vamos a pasar hacia el otro lado en el siguiente paso, a multiplicar al otro lado de la ecuación. Eso es como resolver una ecuación lineal. A lo cual tendría 5 raíz de 3, todo esto multiplicado por el sen de 60
Y del otro lado del igual me va a quedar la X. Cuidado, me ponen ya aquí el resultado de esto, ¿verdad? Porque ya pierden la X, hacen problemas, digamos, como de escritura matemática que no son correctos. Una ecuación siempre es desde arriba hasta abajo de forma de embudo, ¿verdad? Y siempre van las variables y las cosas no desaparecen, ¿verdad? Solamente se unifican o se funden con otras hasta dejar la letra sola. En este caso, las lineales. Y pues vamos a meter esto en la calculadora. Sería incorporar el 5 raíz de 3. Me salgo, ojo, cuidado, cometan este error, porque si yo hago esto, ahí yo estaría cometiendo un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vea que la raíz siguió, hay que salirse de la raíz con esta flechita multiplicado por el sen de 60. Vean que el sen me pone de una vez acá como un paréntesis, hay que cerrarlo y le voy a dar igual, a lo cual eso me va a dar 15, o sea que x va a ser igual a 15 medios o su equivalente en este caso, equivalente exacto a un 7,5. Y eso sería ya la solución de este ejercicio. Es un ejercicio básico, vienen de estos como tres en el examen, en los cuales pues, van a tener que realizar, ya sea con sen, cos y tan. Probablemente hay que ver, tienen que ver cuál de los tres usar o si hay alguno que repite. Esa es la idea. Muy bien. Continuamos solucionando. Tenemos acá si un problemita, ¿ok? Vean que yo aquí les puse en la práctica, planteo un punto, desarrollo 4 puntos, respuesta a un punto. ¿Por qué? Porque bueno, esas cosas tienen que respetarlas en las soluciones de los problemas. Si no ponen un planteo, una operación, una respuesta, pues van a perder. Si no me ponen un planteo, van a perder este punto, ¿verdad? Y si aparece solamente ahí la respuestilla, porque tal vez ya habían resuelto el ejercicio y se acordaban que daba 18 y lo pusieron ahí, prácticamente sí, pues no estás haciendo nada, ¿verdad? Entonces, dado esto, hay que hacer una división marcada de las tres cosas, ¿verdad? Un planteo, una operación o un desarrollo y finalmente una respuesta. Una buena práctica en la respuesta, ¿verdad? Es desde un inicio saber qué debo contestar. Dice, si una escalera tiene una medida de 8 metros y se encuentra apoyada a una pared donde alcanza una altura de 4 metros, determine a qué distancia se encuentra la base de la escalera de la pared. Entonces, la base de la escalera se encuentra a de la pared. Y ya ahí estaría, nada más, ya tengo prácticamente como medio punto de la respuesta, porque a veces la olvidan. Bueno, ahora vamos a hacer ese planteamiento. El planteo es la parte más como importante de un problema, porque es el que puede hacer que me dé ya el chispazo de cómo resolverlo. Y para eso hay que utilizar la imaginación. O sea, imagínense que hay una pared, ¿verdad? Hay una pared, las paredes normalmente son como, pues, rectas, ¿verdad? Y esa pared tiene una escalera recostada en ella. O sea, entonces vamos a dibujar aquí una escalerilla, ¿ok? Y vamos a leer los datos. Ese es el panorama que me dan. Entonces dice que una escalera tiene una medida de 8 metros. Entonces, ¿qué es lo que mide 8 metros? Y pues la escalera, esto mide 8 metros. Y se encuentra apoyada a una pared donde alcanza una altura de 4 metros. Ah, ok, entonces quiere decir que esta distancia a la que alcanzan la escalera en la pared va a medir ¿cuánto? 4 metros.
Y pues me están preguntando por cuál es la distancia que existe de la base de la escalera hasta la pared acá. Y ahí tenemos nuestro triángulo, si lo pueden observar. ¿Qué teorema usamos? Vean que no nos están involucrando ángulos. De lo contrario, vamos a usar Pitágoras. En este caso, bueno, vamos a realizar ese triangulito acá en el desarrollo. Ahí tenemos un pequeño triángulo. En ese triángulo, perdón, es que lo hice al revés. Vamos a borrar esto. Porque vamos a hacer el triángulo de manera que pues, nos quede igual acá, ¿verdad? O sea, este triángulo lo que hice fue como, digamos, ponerlo ahí y llevármelo en realidad. ¿Ok? Lo que hice fue llevármelo acá para tenerlo ya como forma más abstracta matemática, ¿verdad? Entonces, llevamos acá, tenemos los datos, que esto es 4, que esto es 8, que esto es X y que acá nosotros debemos encontrar eso. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, a lo cual esto sería 8 a la 2 es igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado. 64 es igual a x al cuadrado más 16. Este 16 que está acá, ese 16 ustedes lo pueden verificar que lo que yo debo hacer es quitarlo de ahí. ¿Para qué? Para dejar la x sola, ¿verdad? Así que paso ese 16 hacia el otro lado. Entonces vamos a poner por acá el 64, le resto el 16 y eso me va a dar x al cuadrado. ¿Y cuánto daría 64 menos 16? 48 es igual a x al cuadrado. Pero aún no finaliza, porque nosotros cuando teníamos algo al cuadrado, teníamos que sacarle raíces en ambos lados, ¿verdad? Para poder determinar cuánto era x, para quitar ese cuadradillo. O sea que x va a ser la raíz de 48, o sea que x va a ser igual a, pues ahí, 4 raíz de 3, que es un equivalente a 6,9 o 92. Aquí, entonces nada más, ya sabemos que esto era lo que nos preguntaban. Ponemos aquí que esto es 6,92 o su defecto 4 raíz de 3. Y ya tenemos el problema resuelto. Así es como me gustaría que lo resuelvan en una eventual, en un eventual problema. ¿Ok? Este ejercicio prácticamente es distancia entre puntos, ¿verdad? Conlleva dos cosas. La primera es que debes leer el punto. Para leer el punto, usted siempre debe ubicarse acá en el 0,0, ¿ok? Y de ahí partir hasta llegar al punto, primero moviéndose de manera horizontal y luego de manera vertical, ¿ok? Así que ese punto de allá arriba, el A, sería en X menos 2 y ya estoy debajo del punto A. Y en Y subo 2. O sea que este punto es la combinación entre dos números. En X menos 2 y en Y 2. ¿Ok? Así es como se escribe ese punto. Ese punto es en X, parte de acá, en X me moví hasta el menos 2 y en Y me moví 2 hacia arriba. Y esto es el primer punto. Este punto de acá, ese punto es delicadísimo. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X y muchas veces los enreda, ¿verdad? En este punto, yo solamente me voy a movilizar, parto de acá,
y me voy a movilizar hasta el 3. Resulta que ya llegué al punto. Cuando me movilizo hasta el 3, ya llegué al punto. Eso quiere decir que no tuve ni que subir ni que bajar nada. A lo que significa, no, a lo que significa que esto es 3,0. O sea que no me moví nada hacia arriba o nada hacia abajo. Acostúmbrense así. Los puntos que quedan aquí sobre la línea X siempre van a ser puntos con el número que diga, coma, 0. Y bueno, nos falta un punto ahí por finalizar, que sería el punto B, que es en X me voy a movilizar hasta el -1 y en Y me voy a movilizar hasta el -3. Entonces, este punto sería el -1, -3. Y ya ahí tengo los puntos y tengo ya el insumo para aplicar la fórmula de distancia entre puntos. Me habla de que yo necesito el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Bueno, el perímetro es la suma de las medidas de los lados. De hecho, que yo entonces necesito encontrar cuánto es que mide esta línea de acá. Y esa línea de acá va a ser la distancia que exista entre el -2,2 y el punto 3,0. Y ya teniendo eso, sencillamente voy a aplicar la fórmula de distancia entre puntos. Primero, etiqueto x1, y1, x2, y2. Pongo la fórmula, que la fórmula dice que es la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Y vamos a sustituir acá en la fórmula. El y2 es 0 bajo el menos. El y1 es 2 al cuadrado más x2 que es 3 bajo este menos. Y ojo ahí, que ahí es donde a veces se me equivocan y pongo el x1, pero el x1 es un -2. Y si no pones ese menos menos, estará incorrecto. ¿Ok? Ya lo que basta aquí es nada más meter esto en la calculadora para poder determinar cuánto es lo que resulta eso. Entonces vamos a meterlo acá en la calculadora. La raíz cuadrada, paréntesis, 0 menos 2 al cuadrado, más, paréntesis, 3 menos menos 2 todo el cuadrado, le doy igual y esto me va a dar un aproximado de raíz. Un toque si yo voy a llevarme esto como para acá. Y esto me dio, perdón chicos, raíz de 29. ¿Ok? Ya ahí tenemos nuestro primer ejercicio ya resuelto. ¿Ok? Vamos a encontrar el perímetro, así que también yo voy a necesitar cuánto es que mide esta distancia, ¿ok? Y esa distancia pues la debemos encontrar utilizando estos puntos, al 3,0 y al punto -1, -3. Vamos a encontrar la distancia entre esos dos puntos para encontrar cuánto mide esta línea celeste que puse ahí. Entonces, la misma situación, x1, y1, x2, y2. Pongo la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 todo al cuadrado y vamos a sustituir esa formulita ya con números. Sería y2 menos 3 menos y1 0 al cuadrado más x2 menos 1 menos 3 al cuadrado. Meto en la calculadora, ok, meto en la calculadora esto, que esto sería la raíz cuadrada
de paréntesis menos 3 menos 0 a la 2 más menos 1 menos 3 a la 2 que me va a dar 5. Como resultado de esto me va a dar 5. Y ya tengo la segunda parte de eso hecho. Falta la última, que la última es encontrar cuánto es esta distancia, la distancia C que puse ahí en amarillo, que eso lo vamos a encontrar con estos puntos. Sería desde el punto menos 1, menos 3 hasta el punto menos 2,2, que viene siendo lo mismo si lo pongo al revés, ¿verdad? Desde el menos 2,2 hasta el menos 1, menos 3. Vamos a aplicar la fórmula. Sería la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Y esto va a ser igual, vamos a sustituir esos numerillos, sería y2. El y2, voy a ponerle por acá los nombres, esto es xy del punto 1 y esto es xy del punto 2. Así que tenemos el y2. El y2 sería 2 menos el y1 que sería menos 3. Ojo ahí otra vez, el menos menos. Si no se coloca está malo. ¿Ok? Más, ponemos acá el x2 que sería menos 2 menos y el x1 que es menos 1. Ojo, ahí también está el menos menos que hay que ponerlo y pues ya incorporamos esto en nuestra calculadora. Sería la raíz cuadrada, paréntesis, 2 menos menos 3 al cuadrado, más menos 2 menos menos 1, todo elevado al cuadrado, a lo cual esto nos va a dar la raíz de 26. Ahora, aquí todavía no he terminado. Necesito encontrar el perímetro. Entonces, ¿el perímetro qué va a ser? La suma de lo rojo, que es la raíz de 29. Le voy a sumar esto, lo celeste, que es 5. Y le voy a sumar lo amarillo, que es la raíz de 26. Calculadora y se nos fue el problema. Vamos a meter esto en la calculadora. Sería la raíz de 29. Me salgo la raíz, le voy a sumar 5 y le voy a sumar la raíz de 26, a lo cual eso me va a dar un aproximado de 15,48. ¿Qué tal si a mí me dijeran que esto es una finca y que la quiero cerrar a 5 hilos, por ejemplo? Y pues este que va a ser el perímetro, que va a ser cerrarlo como a un hilo, se multiplicaría por 5 para cerrarlo por 5 hilos. ¿Ok? Y pues entonces tenemos una respuesta. El perímetro es aproximadamente 15,48. Perdón. Y listo, ahí tenemos nuestro ejercicio de distancia entre puntos. Listo, uno como este sí viene en la prueba. ¿Ok?